Hoy vamos a hablar sobre los mitos y verdades sobre la hipertensión arterial, esta enfermedad tan frecuente que está llena de mitos, de creencias, de dichos y que debemos aclarar para estar más informados. Y al final del video vamos a hablar sobre la hipertensión arterial y la sexualidad. Y hablando de eso, sobre las drogas, los fármacos que a veces son utilizados para mejorar nuestra sexualidad, como el Viagra, el Cialis o el Sildenafil o el Tadalafil como drogas genéricas. Así que quédate con nosotros para enterarte de todo. Empecemos. Entonces, empecemos con el primer mito sobre la hipertensión arterial. ¿Solo puedo tener hipertensión arterial después de los 40 años? Ese mito es falso. La realidad es que es más frecuente hacer diagnóstico de hipertensión arterial en personas con 40 años o más, pero las estadísticas dicen que es cada vez más frecuente encontrar pacientes hipertensos a edades menores, a jóvenes y niños. Y eso también se debe mucho a los hábitos que favorecen el desarrollo de la hipertensión arterial. Más allá de la genética, como vimos en el video anterior, hay ciertos hábitos que favorecen al desarrollo de la hipertensión arterial y están muy relacionados con nuestra vida diaria. El sedentarismo, el sobrepeso, la falta de actividad física y el consumo excesivo de sodio, el hábito de fumar, son algunos de los hábitos que nos hacen desarrollar la hipertensión arterial de forma más precoz. Así que, falso. Bueno, y el segundo mito que vamos a hablar dice lo siguiente: tengo mucho miedo de que se me junten las presiones sistólica y diastólica. Me va a pasar algo malo, la máxima y la mínima, que se me junten. ¿Qué les parece? Ese mito también es falso. ¿Por qué? La presión máxima o sistólica es la presión que ejerce el corazón sobre las arterias en su máxima contracción, en la sístole, como dice su nombre, sistólica, ¿sí? Y la presión mínima o diastólica es la presión que permanece en las arterias, en el sistema arterial, cuando el corazón se relaja completamente. Entonces, las dos presiones fisiológicamente nunca podrían juntarse. No es posible fisiológicamente. Bueno, y el tercer mito que vamos a tratar hoy dice lo siguiente: la hipertensión arterial produce síntomas como dolor de cabeza, dolor de nuca, sangrado de nariz o el ojo rojo. Falso. Ese mito también es falso. Hay que entender de que la hipertensión arterial es una enfermedad completamente asintomática. Por lo general no genera ningún tipo de síntoma y la única forma de saber si uno es hipertenso o no es midiendo correctamente la presión arterial. Así que los síntomas como dolor de cabeza. El dolor de cabeza generalmente está asociado con otras enfermedades, con otras patologías que nada tienen que ver con la hipertensión arterial. A veces pueden coexistir, o sea, pueden existir las dos enfermedades. Uno puede ser hipertenso y sufrir un dolor de cabeza, y a veces es lo que motiva a ir a medir la presión. Y nos encontramos con cifras elevadas. Por ahí hacemos el diagnóstico porque existen las dos patologías, dos causas distintas, pero que coexisten en el mismo paciente. También es importante aclarar que muchas veces el mismo dolor genera un aumento transitorio de las cifras de presión arterial. Eso se corrige calmando el dolor. Generalmente esas cifras vuelven a la normalidad. Otro síntoma muy frecuente que la gente consulta es el sangrado de nariz, la epistaxis, como se dice médicamente. El sangrado de nariz generalmente se debe a una debilidad de un pequeño vasito, capilares venosos generalmente, en la nariz, por irritación, por algún movimiento, por el rascado, por X motivo, inflamación, sangran, y muchas veces también la gente se asusta, genera una reacción de estrés, de nerviosismo, y lo primero que hacen es correr a medirse la presión.
En ese momento incluso pueden tener la presión realmente un poco elevada o bastante elevada porque se asustan y liberan una serie de mediadores químicos relacionados con el estrés, con el miedo de estar sangrando y transitoriamente tienen valores un poco más altos de presión arterial. Sin embargo, no está generalmente relacionado con la hipertensión arterial el sangrado de nariz. Lo otro que se ve mucho en la consulta médica es que consultan por el ojo rojo, la hemorragia conjuntival. También no está relacionado con la presión arterial, es una patología generalmente más propia del ojo. No quiere decir que la hipertensión arterial no afecte al ojo, afecta al ojo. Sin embargo, el ojo rojo generalmente responde a otras patologías y a veces puede coexistir con la presión arterial. Sin embargo, es esencial que sepamos de que la hipertensión arterial es una enfermedad que no da síntomas, Así que para detectar la hipertensión arterial no hay que esperar sentirse mal, no hay que esperar tener síntomas. Lo que hay que hacer es periódicamente realizarse controles de salud y correctas mediciones de presión arterial según la indicación de su médico y realizando los controles de salud generales, ¿sí? Bueno, llegamos al mito número 4. ¿Mi hipertensión arterial es nerviosa? Falso. Como vimos en el video anterior, la hipertensión arterial es una enfermedad primaria, es esencial en el más del 90% de los casos. ¿Qué quiere decir eso? Que es una enfermedad que no tiene una causa directamente identificable, que no podemos decir esto me está causando la hipertensión. Solo un 5 a 10% de los casos se llama hipertensión secundaria, que tiene una causa bien conocida y que eventualmente puede ser tratada. Sin embargo, reconocer que la hipertensión es esencial o primaria ya nos dice de que no es ocasionada por los nervios. De hecho, hay muchas personas nerviosas que no son hipertensas, ¿sí? Y también tenemos que entender de que la hipertensión, que la tensión arterial, que nuestra presión arterial, en algunas situaciones como un estrés, un momento de mucha alegría, un momento de mucha tristeza, puede alterarse pero transitoriamente y eso no significa que somos hipertensos. Así que otro mito falso. Y vamos a hablar del quinto mito del video de hoy. ¿La hipertensión arterial se cura? Falso. La hipertensión arterial es una enfermedad crónica que se padece de por vida. Una vez realizado un correcto diagnóstico, la hipertensión arterial solo puede ser controlada, la hipertensión primaria esencial. Entonces tenemos que tener en cuenta de que un paciente que tiene el diagnóstico de hipertensión arterial va a tener que realizar un tratamiento que incluye principalmente modificar hábitos en su estilo de vida, alimentación saludable, restricción de la sal, del sodio, actividad física, mantener un peso adecuado, no fumar, consumir una dieta rica en fibras, baja en grasas, etc. Podemos controlar la hipertensión arterial, sin embargo, no tiene cura. Bueno, vamos a hablar del mito número 6. Para calcular la presión máxima normal de una persona, se debe sumar la edad más 100. Increíble, pero este mito es una consulta frecuente, una creencia popular muy fuerte. La gente piensa que para saber cuál es su presión normal, la presión que debe tener, debe sumarle 100 a su edad actual. Y ese mito es falso. La verdad que esta es una afirmación totalmente inventada, que no tiene ningún tipo de base científica ni nada. Así que la presión arterial siempre debe estar de los 18 a los 80 años, menor de 140 o 14, la máxima o la sistólica, y menor a 90 o 9, la mínima o la baja o la diastólica, como se debe decir, ¿sí? Entonces, otro mito más falso. Otra creencia muy frecuente que escuchamos, que oímos mucho en la consulta médica, en el consultorio es: si soy hipertenso, no debo tomar café o consumir picantes.
Y ese mito realmente es falso, es un mito, es solamente una creencia popular. No hay ningún indicio que nos diga que el consumo de café produzca hipertensión arterial, desarrolle la enfermedad de hipertensión arterial. De hecho, hasta se considera bueno tomar 1, 2 o hasta 3 tazas de café por día, incluso siendo hipertensos, ¿tá? En relación a los picantes, pasa exactamente lo mismo. Hay algunos estudios que incluso demuestran de que los picantes tienen alguna acción sobre la vasculatura y que podrían incluso disminuir los valores de tensión arterial. Así que pueden consumir picantes, pueden consumir café. La única restricción con los picantes es si usted sufre de patologías prostáticas, de hemorroides o si sufre de gastritis. Ahí ya debemos restringirlos. Consulte siempre a su médico con respecto a esos síntomas. Otro mito sobre la hipertensión arterial es: ¿la hipertensión arterial produce agrandamiento del corazón? Y eso es verdadero. Pensemos de que el corazón es un músculo similar, con propiedades similares al músculo de un brazo, del músculo. Y ese corazón, cuando está sometido a presiones mucho más elevadas, como la hipertensión arterial, ese corazón debe bombear con mucho más energía y más fuerza hacia las arterias, a la aorta, y distribuir la circulación a todo el cuerpo, a todo el organismo. Entonces ese músculo está sometido a una presión mucho mayor, o sea, debe hacer una fuerza mucho mayor para lograr que la sangre circule correctamente. Ese músculo, igual que un chico que va al gimnasio, una chica que va al gimnasio y levanta pesas, cuando eso se prolonga en el tiempo, ese músculo lo primero que hace es lo que se llama hipertrofia. Es como un engrosamiento de las células musculares que hace que primero el músculo cambie su forma para una pared más gruesa, un músculo más grueso, así por decirlo. Si ese mecanismo no es corregido y ese corazón sigue siendo sometido a toda esa presión, a toda esa fuerza, a toda esa exigencia que debe hacer durante un periodo muy prolongado, esa fibra como que va lastimándose, va creando lesiones y puede llegar a aumentar el tamaño mismo del corazón, una dilatación, y al final esa fibra deja de tener la propiedad contráctil que tenía antes, la fuerza de antes se va perdiendo de a poco. Así que ese mito es verdadero, es uno de los daños que puede producir la hipertensión arterial en el corazón. Otra consulta muy frecuente que recibimos en el día a día del consultorio médico es: ¿la hipertensión arterial se puede transmitir de generación en generación? ¿Es hereditario? Y esa es una afirmación de cierta forma verdadera. No es correcto decir que es una enfermedad hereditaria, porque también depende de otros factores. Sin embargo, la carga genética que traemos de nuestros padres, abuelos, juega un rol muy importante en el desarrollo de la hipertensión arterial, pero también está influenciada por los factores ambientales, nuestros hábitos, lo que ya hablamos: el fumar, el sedentarismo, el sobrepeso, la mala alimentación. Todo eso influye en el desarrollo de la enfermedad. Entonces, ¿es hereditaria? No, pero ¿la genética pesa mucho? Sí, la genética pesa mucho. Y llegamos al mito número 10. Si hago dieta sana y ejercicio, ¿puedo mejorar mi hipertensión arterial? Y eso es verdadero. Obviamente que hacer una vida sana, consumir alimentos bajos en sodio, frutas, verduras, fibras, cereales, tratar de realizar actividad física de forma regular, sobre todo la actividad física aeróbica, o sea que implica un ejercicio más prolongado en el tiempo, con una intensidad leve a moderada, aunque sea, es muy beneficioso para el control de la hipertensión arterial, para mejorar su hipertensión arterial. Eso puede estar acompañado no de tratamiento con fármacos, eso lo debe hablar con su médico siempre. Y obviamente evitar los hábitos tóxicos, el consumo excesivo de alcohol,
obviamente drogas ilícitas y el hábito de fumar. Y acá llegamos a una de las creencias populares más frecuentes, más preguntadas sobre la hipertensión arterial y la sexualidad. Y dice, si tomo medicamentos para la presión arterial, ¿voy a tener dificultades en mi relación sexual? Y eso es verdadero y falso. En parte verdadero porque algunos fármacos utilizados en el tratamiento de la hipertensión arterial pueden llegar a generar o favorecer a la disfunción eréctil o la impotencia masculina, pero no son todos y tampoco hoy en día son tan frecuentes esos efectos colaterales en los fármacos nuevos. Así que ante cualquier duda sobre un efecto colateral de la medicación que le indicó su médico, su cardiólogo, consulte porque hay alternativas. Y otra cuestión a tener en cuenta es el mismo daño a los órganos que produce la hipertensión arterial, que es mucho más frecuente que derive ese daño en una disfunción eréctil si una hipertensión no es tratada. Lleva mucho más frecuentemente a una disfunción eréctil, a la impotencia sexual masculina, que las drogas que se utilizan para tratar la hipertensión arterial. Así que nunca, jamás deje su medicación, nunca deje de realizar el tratamiento que indicó a su médico. Si usted tiene dudas sobre algún efecto colateral de la medicación, consulte a su médico para eventual cambio de medicación, evaluar alguna alternativa, pero jamás por su cuenta abandone su tratamiento para la hipertensión arterial. Hay alternativas y es mucho peor permanecer hipertenso porque a la larga la disfunción eréctil va a ser casi una certeza con un paciente hipertenso a lo largo del tiempo por el daño de la misma enfermedad y no de los remedios. Y ya que empezamos a hablar sobre sexualidad y hipertensión arterial, una pregunta muy frecuente es, ¿puedo utilizar Viagra o Sildenafil o Cialis o Tadalafil si soy hipertenso? Se puede utilizar. Son drogas que fueron concebidas para otro tipo de función y al final se terminó utilizando también para la disfunción eréctil. Son drogas que tienen muchas interacciones con medicación que se utiliza para el tratamiento de la hipertensión arterial y otras condiciones cardíacas como el infarto, la angina de pecho. Entonces, siempre, antes de iniciar este tipo de medicación, usted debe consultar con su cardiólogo de cabecera y realizar las evaluaciones que él considere antes de iniciar un tratamiento como este. Se puede utilizar como regla general, pero se deben descartar algunas condiciones, ya que estos fármacos interaccionan muy frecuentemente con los fármacos que utilizamos en pacientes hipertensos, pacientes cardiópatas, pacientes que sufrieron un infarto, pacientes que sufren angina de pecho y pueden tener efectos colaterales muy graves e incluso conducir a la muerte. Así que nunca iniciar tratamiento con estas drogas, Sildenafil, Tadalafil, más conocido como Viagra o también el Cialis, sin consultar a su médico. Y bueno, esto es todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado y que hayan aclarado muchas dudas sobre esta enfermedad, muchos mitos, verdades, todo lo que pudimos decir sobre la hipertensión arterial. Les aclaro que en los próximos videos vamos a estar enseñando cómo medir correctamente la presión arterial, la técnica correcta de la medición de la presión arterial. No se lo pierdan. Así que los esperamos en los próximos videos de nuestro canal Infocardio. Saludos.